En Club de Liderazgo, hoy tengo el privilegio de conversar con un alumno que también puede ser mi maestro. Un profesional de mucha calidad, maestro de mucho tiempo, sociólogo, economista, un político que deja un legado por su hoja de servicio en beneficio de la nación dominicana. Se trata del senador de mi provincia, de la provincia de Azua, don Rafael Calderón. Bienvenido a Club de Liderazgo. Muchas gracias, profesor. Nada más decirle que no soy economista, estudié sociología y soy un estudioso de la economía. Pero usted en materia económica es toda una autoridad sin haber cruzado economía como carrera, porque inclusive usted trascendió el escenario de la geografía nacional en un momento en que un candidato en un debate, en un programa de televisión, le preguntaron sobre economía y él dijo, no, pregúntele a Calderón, que Calderón es el que te puede explicar eso. Entonces, desde ese momento, aunque usted no era economista graduado, usted se graduó en economía, porque se vio que realmente era el cerebro detrás del candidato, que posteriormente fue presidente, y usted fue ministro de Economía del presidente, porque ese puesto es el equivalente del Ministerio de Economía y Planificación. Así es. Y hizo un excelente trabajo. Su caso Calderón es muy interesante porque una persona formada en sociología, en una época en que los sociólogos por lo regular, cuando uno miraba hasta el aspecto físico de ellos, eran personas con mucha barba, con mucho cabello, porque eran formados con una mentalidad de izquierda, socialista, anticapitalismo, marxismo. Y usted se forma en ese contexto, pero usted no asume esa etiqueta. ¿Cómo usted puede explicar eso? Bueno, mira, Benalminio, yo he desarrollado una labor por décadas de naturaleza esencialmente social. Yo he sido un trabajador social desde muy pequeño, desde que fui Boy Scout y después guía de patrulla de Boy Scout, tratando de ayudar al máximo a todo el que requiera de algún servicio. Y en la UAS, sobre todo en la UAS, bueno, desde que le dieron el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, en septiembre del 1963, los padres de Calboro de Azua, ya yo era bachiller, me dieron una beca para ir a estudiar al Canadá. Y al darle el golpe de Estado al profesor Bosch, yo le dije al padre Roberto en esa época, dije, mire padre, le agradezco mucho el otorgamiento de esta beca, pero yo no me puedo ir de mi país después que le han dado un golpe de Estado al presidente de la República. Y no me fui. El destino mío probablemente hubiera sido otro. Me quedé y entonces originalmente mi vocación era de ingeniería química. Y hice un año de ingeniería química en la UAS, pero tenía que trabajar. Y en el segundo año tenía que asistir de mañana y de tarde a la universidad. Ya yo trabajaba hasta las 4 de la tarde como promotor social. Y entonces me puse a estudiar sociología, que era una vocación natural también en mí, porque había pasado muchos años también trabajando con las comunidades, organizando cooperativas, asociaciones, por ejemplo, Guayabal, tu pueblo, nuestro querido pueblo de Guayabal. Yo me iba desde aquí de la capital en motocicleta Honda 50, por esa carretera. Desde la capital a Guayabal. Desde la capital a todos los campos de Azua, incluyendo Guayabal. Pero yo me imagino Cuando que el muffler de ese motor se convirtió en un fogón. Cada 6 meses tenía que cambiarlo. Pero santísimo. Tú te imaginas la cantidad de piedra y lo riesgosa que era esa carretera, el polvo que uno cogía. Y eso era cuando el río La Cueva era el río La Cueva. Que cuando bajaba, que era con frecuencia en esa época, había que quedarse a dormir ahí. Y algunas veces me quedaba a dormir en la casa de mi amigo Silencio Cabral, que ya murió. Sí, falleció. Un trabajador social extraordinario. Que organizó en la zona y luego fue al 12 de Azua y hizo Así lo es. mismo. Y fue el primero que fundó la cooperativa allá. Así mismo. Y fue perseguido por el régimen de Balaguer por muchos años. Sí. Silencio no era fácil, era muy activo y muy dinámico. Y después pues, me inscribí en sociología, fui presidente, secretario general primero y después presidente de la Asociación Dominicana de Sociólogos. Fui dirigente de ALAS, que es la Asociación Latinoamericana de Sociólogos de toda América Latina.
Y naturalmente, al meterme en la UAS, aunque yo vengo del Social Cristiano originalmente, fui fundador del Social Cristiano, con Moreno Martínez y con doña Alcina, Josefina Padilla, Caíto Javier Castillo, Kiko Tabar, que todavía está vivo. Me fui en ese momento entonces a estudiar a la UAS y ahí aprendimos un poco de marxismo. Escribí mi tesis fue sobre el movimiento obrero dominicano, un siglo. Sacamos buenas notas, la UAS nos publicó eso en la revista, que era la revista, así mismo se llamaba, la UAS, una revista que sacaba la universidad. Y luego la Universidad Autónoma de México, la UNAM, nos pidió copia de la tesis, la actualicé, nos la publicó como libro dentro de un libro que se llama Movimiento Obrero de América Latina. Entonces eso se publicó a través de Siglo XXI, que era una editorial de la más famosa de América Latina en ese momento. Y ese libro anda por el mundo circulando. Aquí nada más hay una sola copia que la tengo yo. Pero Calderón, cuando yo lo observo cada día, las imágenes suyas en redes, lo veo en las cañitas, lo veo en los fríos. Aparece en Guayabal por el Recodo, por Naranjito, por La Guama. Y al otro día lo veo aquí en el Congreso, aportando en el marco legislativo de la nación. Yo digo, este hombre no es normal ni común. Porque recuerdo que siempre Balaguer decía como que los politólogos, los sociólogos y los economistas teníamos tendencia como no aterrizar, a no poner los pies sobre la tierra, pero usted lo tiene más abajo de la tierra. Entonces me impresiona mucho su naturaleza humana. Un intelectual con una carrera tan exitosa en la administración pública y en el cuerpo legislativo, pero al mismo tiempo tan humilde y tan cercano a la gente, porque cuando está en esos campos de Asua, el azuano, por ejemplo, nosotros nos caracterizamos por la humildad, por la sencillez, pero cómo esa gente se le acercan, cómo usted los trata, cómo los toca y cómo ellos lo hacen como parte de su familia. Realmente es impresionante porque muy pocos legisladores dominicanos tienen esa virtud. Y yo tengo para decirle que me siento orgulloso de que usted sea el senador de mi provincia. Y para mí también es un privilegio inmenso como maestro, que es algo sobre lo que yo deberé escribir, que en esta fase de mi carrera política también tener el privilegio de tener personas de su nivel como alumno. ¿Usted nace con esa naturaleza o eso lo adquirió en el proceso de formación? Creo que a las dos cosas. Yo vengo de una familia extensa, 14 hermanos y hermanas de padre y madre. Soy el mayor. Nací a las 4 de la mañana de un 27 de febrero del 1944, cuando se cumplieron 100 años de la independencia nacional. La década del 40 y el 50, todavía el 60 hasta el final, fueron años muy duros en el país. Primero porque era la época de Trujillo y después porque hubo muchas convulsiones entre el 1961 y el 70. Ahí fue donde se formaron todos los movimientos sociales de la República Dominicana. Había no menos de 200, 300 sindicatos, algunos de ellos sindicatos poderosos y cooperativas muy importantes en el país. Esa, como era una época tan dura, la mayoría de las casas eran muy pobres, muy precarias, techadas de cana o de yagua o de tejamaní, piso de tierra, muchas de ellas con las paredes de tabique, con estiércol de vaca y barro, sin ninguna seguridad, porque las puertas y las ventanas no había a veces ni que cerrarlas, porque no había el nivel de delincuencia. Pues no había ladrones porque no había que robar. Y no había que robar y la población era de 1 millón y pico de habitantes. En el 60 todavía que lo que había eran 1.200.000 personas en todo el país. O sea que había una población muy escasa. Por kilómetro cuadrado era muy poco los habitantes que existían. Y como de pequeño pues me desarrollé entre el campo y entre el pueblo y me tuve la suerte de viajar prácticamente por todo el país como promotor social y así conocí yo a mi amigo
Lidio Cadet cuando era cura, en Anamullita, que cuando la conocimos, eso alrededor del 70 y pico, era un campito de 20 o 30 familias. Llegué ahí a la casita, la escuelita todo tumbada, y entonces yo me puse e hicimos una reparación sustancial con mano voluntaria. Lo mismo nos pasó, para ponerte otro extremo, en una comunidad rural de Riquillo, que hoy es distrito municipal, pero era un motor que había que subir porque eran trillos. También ahí nos pasó lo mismo. Recuerdo una anécdota que un señor me quería regalar un cerdo, y yo le dije, bueno, yo se lo puedo aceptar con una sola condición: si usted permite que matemos el cerdo aquí, vendemos la carne y compramos cemento y se lo echamos al piso de la escuela, que es de tierra. Y el hombre nos quiso entonces entregarme el cerdo, y ¿por qué con su cerdo? Porque yo no quiero cerdo. Porque siempre estaba buscando la manera de complacerte de agradecer. Pero también a veces esperando a cambio otra cosa. O sea, eso no lo estaba dando porque quería agradecer nada, sino porque quería conseguir algo. Todo ese proceso, viviendo entre mucha pobreza, realmente mucha pobreza, sensibiliza mucho a uno. Yo, por ejemplo, cuando el presidente decía su discurso, ahora el 27 de febrero, el martes pasado, la verdad que yo me sentí mucho más identificado con el presidente, porque vi un discurso no solamente de estadísticas, de cifras y de realidades, aunque la mezquindad de un ejercicio de oposición mal hecho, que evidentemente no lo va a dejar crecer, y mucho menos tendrá un crecimiento sano, porque usted, para crecer, tiene que ser sobre la base de argumentos sólidos, objetivos, confiables, creíbles, que la gente perciba que está usted diciendo la verdad. Porque si no, sencillamente usted está botando, ¿cómo se llama? Pájaro, tiro en garza, tirándole a garza sin que fuera a aprovecharla para comérsela. Y en ese discurso no solamente vi esas dimensiones, sino que vi como el presidente, por su condición humana, por sus características de humildad y por la inteligencia y el carácter que tiene, que son condiciones imprescindibles para ser presidente de la República, llena ese hueco que es, digamos, de la deuda social acumulada que tiene este país, que no solamente es de carácter material, sino que también es de carácter espiritual, y como el presidente llena no solo de amor ese hueco, sino de respeto a los demás. Ese nivel de respeto que le tiene el presidente a todo el mundo, no importa que sea grande o sea mediano o más pobrecito, es lo que lo ha llevado a ser exitoso en esas 195 visitas sorpresas que ha realizado en todo el territorio nacional, sacando la presidencia de la República del Palacio Nacional, para ir donde el que sabe él que no va a llegar nunca donde él, si él no llega donde ellos. Entonces, cuando uno se mueve, el presidente también viene de un origen muy humilde, porque Arroyo Cano, también iba yo en motor Honda 50 hasta Los Fríos, y hasta allá la Cucarita, y al Tetero, a toda esa comunidad de la cordillera. Eso era un campito. Ahí, Bobechío, que era un poquito más avanzado, tenía una sola calle, también llena de piedra, y el 70-60% era analfabeta, no sabía leer y había poca comida, porque mi abuela materna me contaba de los años 60, de esa hambruna que hubo en Asia, mucha hambre. Y toda esa zona. Literalmente hambre, Beralminio. Y me impresionó mucho en la clase del domingo, cuando usted se dirigió a los alumnos, que dijo, toda mi generación pasó mucha hambre porque no había que comer. Así es. Que es muy bueno decirle eso a esta juventud de ahora, que encuentra todo así en palma de mano, y que teniendo todo están llenos de infelicidad, porque no valoran, o sea, ellos no saben los sacrificios que nos ha costado a nosotros llevar este país al nivel de desarrollo que se encuentra. Entonces yo pienso que los políticos de nuestra generación y la suya, que está un poco más avanzada, es importante cada cierto tiempo en el escenario indicado rememorar. Pero rememorar para que ellos entiendan, porque ellos quieren el puesto que uno tiene, pero ellos no preguntan cómo uno ha llegado a ocupar ese puesto. Entonces yo realmente me gustó mucho esa participación suya en la docencia. Y cuando ahora usted pone en contexto la naturaleza humana del presidente Danilo Medina, parece que es que la región nos produce.
con alguna humildad, pero no a todos, porque inclusive en esa misma provincia de nosotros, senador, ahí hay unos muchachos que cuando crezcan van a ser más malos que todos los más malos que ha tenido, porque hay mucho ego, hay mucha perversidad, pero sobre todo, senador, hay ambición desmedida por el dinero. Sí, así es. Y a esa ambición desmedida se le suma el irrespeto. Así es. Entonces nosotros en esa labor pedagógica tenemos que enfocar mucho en la decencia, en la disciplina, pero sobre todo tratar de que sean la humildad hecha gente. Porque el mismo ejemplo que está dando Danilo, que es el referente más puro del liderazgo más humilde que ha llegado al poder, porque los otros liderazgos no. Por ejemplo, Balaguer era Balaguer, Balaguer era una élite y Balaguer gobernaba al estilo romano. Poco accesible. Hasta la casa de Balaguer, usted encontraba con la enanita, después el perro allí, todo era un protocolo montado al estilo romano. Pero Danilo no, Danilo rompe todo ese esquema protocolar. Entonces abre un espectro para que un edificio con muchas familias. Exacto, para que la humildad crezca. Sí, entonces, a mí me gusta mucho el hecho de que usted siempre haga alusión a la humildad como valor en la política, en lo profesional y en lo social. Pero en los años 70, 60, cuando usted está en la universidad, ¿cuántos azuanos estudiaban en la universidad en esa época? Bueno, en el 61, a la muerte de Trujillo, era apenas menos del 2% de la población que estudiaba. Pero de ASO, ¿usted recuerda que hubiesen algunos de ASO más? Aquí habían ya algunas universidades, pero no éramos muchos. Era un grupo muy reducido, yo no creo que llegara a 300, 400 estudiantes. Ahora en ASO, de ASO, probablemente la provincia que tiene más estudiantes universitarios del país, que estudian allá y estudian en la capital. Estamos hablando de más de 7.000 estudiantes universitarios. Pero eso a veces uno no lo nota porque como vive la gente en una rutina y no se detiene a reflexionar un poco sobre lo que está pasando, sobre los cambios y las transformaciones que se están registrando en el seno de la sociedad, yo a veces me paro un ratito y le digo a algunos que hace 40 años, 50 años, no más de ahí, el 80% de los dominicanos y dominicanas no sabían leer ni escribir. Eso es así. Usted iba a cualquier campo y no había un solo bachiller, pero tampoco había liceo secundario. Usted iba a cualquier campo o pueblo y muy poca gente había salido del país. Pero ahora hay una transculturación que viene de todos los rincones del planeta, hay dominicanos en algún lugar. Usted se ha movido mucho buscando guaguas y cosas para que cada municipio Así es. y distrito municipal de Guayabar lleve los estudiantes gratis a la universidad. Y el presidente, el presidente es sensible con eso. Sí, pero también ahora usted tiene un problema serio sobre su pescuezo. Porque es que cuando ellos se gradúan hay que buscarle trabajo. No, buscarle trabajo. Yo no me imagino la presión que usted tiene. Mira. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué proyecto hay en ASO para generar empleo? Déjame decirle, pero para terminar de la primera idea, yo les recuerdo que en la década del 60, aquí los campesinos, más del 70%, 80% de los campesinos no usaban zapatos, era soleta. Pero hay que decir de que hacían soleta, cuando un camión le quitaban una goma, eso era una materia prima y de ahí sacaban como 20 zapatos. El senador, con su permiso, vamos a una pausa y regresamos en breve. Las ciudades en nuestro país crecen, están vivas. Los túneles, pasos a desnivel, elevados y avenidas funcionan como grandes venas que conectan todo. Y como todo sistema, debe ser cuidado. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tenemos brigadas dedicadas exclusivamente para la limpieza de invernales, reconstrucción y construcción de alcantarillas, mantenimiento a túneles y elevados, trabajando de sol a sol las 24 horas, los 7 días de la semana. Nuestra meta es cuidar la inversión que hemos hecho todos los dominicanos en estas obras.
Tú puedes ayudarnos a cuidar lo tuyo. No lances basura en la calle. Así las alcantarillas se mantendrán limpias y funcionando correctamente. No pintes en las paredes, ni las maltrates. Y finalmente, no motores ni vehículos pesados en los elevados y túneles. Vamos, anímate a hacer la diferencia. Juntos, mantengamos el corazón de la ciudad latiendo fuerte. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Más que construcciones, somos servicios. Con los que avanzan. Con los que construyen futuro. Y con los que cuidan el presente. Con los que siembran. Con los que creen. Y con los que crecen. Con los que suman. Y con los que sueñan. Con todos los que aman esta tierra. Con la gente y para la gente. Gobierno de la República Dominicana. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.